Dios. Bueno, oramos, hermano, oramos y entramos ya al tema. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo, aquí estamos reunidos por causa tuya, Señor. Esto es porque queremos agradarte, queremos profundizar en ti, queremos crecer en ti, Señor, queremos ser buenos hijos. Te ruego en el nombre de Cristo que nos ayudes, que siempre nos impulses a poder desarrollar esa labor, a poder ir y predicar tu palabra en cada uno de nuestros discipulados, que sean lugares de crecimiento, que sean lugares donde se siembre tu palabra, Señor, que podamos realmente desarrollar la labor, que seamos buenos hijos tuyos, buenos siervos tuyos, que crezcamos para ti, Señor, que te honremos en todo lo que hacemos y que nuestra vida te sea agradable en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos y te lo pedimos, Señor. Sabemos que tú eres un buen Padre y nosotros queremos ser fieles y buenos hijos también, Señor. Así que ayúdanos, por favor. En este momento yo te ruego y te pido que pongas cautivas, Señor, todos nuestros sentidos, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros oídos, nuestros ojos, cautivos a tu buena palabra, Señor. Llénanos de ella, satúranos de tu palabra y ayúdanos siempre a poder dar testimonio de ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te honramos, te alabamos, te bendecimos. Espíritu Santo, este tiempo lo dejamos en tus manos, Señor, en tus manos para que tú nos ministres y para que tú administres todo este tiempo de acuerdo a tu preciosa voluntad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, sean bienvenidos todos, también a los hermanos que nos siguen ahí a través del Zoom. Ya tuve que quitar la pantalla, pero qué bueno verles a todos y a la distancia también. Bueno, hermano, acompáñeme por favor, vamos a iniciar esta noche. Bueno, no sé si quiero que me acompañe ahí al libro de Génesis, capítulo 22, verso 10. A ver. Bueno, Génesis 22, 10, dice la palabra del Señor. Entonces Abraham, dice, extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Dice, mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. El ángel le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Quiero contarles, hermano, que con todo y el padre le agarramos aquí, hermano Tracy. Quiero contarles que en uno de esos temas que usted sabe que nuestro pastor, pues, bueno, es una costumbre que habíamos hecho antes y que le hemos venido haciendo y hoy pues la continuamos también, que es de los temas que él da, de los temas que él imparte los días martes principalmente, que son los de doctrina apostólica, de ahí sacar un rema, de ahí sacar una espiguita para poder nosotros desarrollarla aquí en el discipulado. Y la intención era, como hace mucho tiempo hablamos con el pastor, es que hubiese una secuencia, ¿verdad? Y que de alguna manera pues le hemos seguido llevando en estos últimos días todavía más. En uno de esos temas nuestro pastor nos habló acerca de la experiencia que Abraham tuvo en un altar, ¿verdad? Y me llamó la atención que allá, ¿dónde estás, Orlando? ¿Qué te hiciste? Ya está, sí, ya está. Orlando me preguntaba y me decía, en el tiempo final, ¿qué va a haber? ¿Guerra de llenura o guerra de altares? Bueno, estábamos hablando, discutiendo eso, no es el punto donde lo quiero llevar, sino que ¿por qué es lo importante de un altar? Bueno, porque este fue un altar, si usted quiere, el altar de la graduación de Abraham. Y entonces ahí podemos ver que en ese altar Abraham iba a darlo todo para el Señor. Y es lo que de alguna manera cada uno de nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Quiero enseñarle o quiero mostrarle que en la Escritura nunca hay nada de más ni nada de menos. Todo lo que el Señor lo que el Señor dedicó a más de 40 hombres de hermanos, hermanos digo yo ahora, ¿verdad? De hombres que escribieron por más o menos unos 1500 años, todos ellos se dedicaron a escribir al impulso de lo que el Señor iba dictando, es decir, a la inspiración divina que el Señor iba mostrando, y todos ellos escribieron y todos ellos se mandaron para poder llegar a un punto muy especial, que Cristo es el centro de toda la Escritura. Pero no solo eso, sino que ¿por qué les estoy mencionando yo todo esto? Porque aquí hay un llamado del Señor, y cada llamado de Dios
lleva algo muy especial. No sé por qué esto está ahí molestando. Vamos a ver si ahí queda. Entonces, en la escritura, a donde yo lo quiero llevar ahorita exactamente es al llamado que recibió Abraham. ¿Por qué fue un llamado especial? Bueno, porque es un doble llamado de Dios. Bueno, no sé si es aquí el problema o es aquí, ¿se le va la imagen también en la pantalla? También, okay, entonces sí es todo. No sé qué está pasando aquí. Bueno, hoy sí dio por molestar otra vez esto. Entonces lo que quiero hablar de ustedes, bueno, no vamos a hacer caso a esto porque no me va a distraer mucho. Es el doble llamado de Dios. Cuando nosotros regresamos a ese texto que estábamos viendo, note lo que está diciendo ahí. El Señor se le aparece a Abraham y le dice, Abraham, Abraham, ¿verdad? En dos ocasiones. Bueno, hoy sí vino muy bien esta. En dos ocasiones lo está llamando Abraham, Abraham. Ahora, ¿qué tipifica, qué puede tipificar este doble llamado? ¿A dónde nos puede llevar? Bueno, encontré 7 dobles llamados en la Biblia, o no sé si doble llamado porque estuve peleándome con el título, el doble llamado de Dios, o los llamados de Dios, o simplemente la repetición del nombre, qué sé yo, hermano, ahí había, hasta que finalmente mejor lo dejo ahí para no estar cambiando tanto, si no voy a extraviarme con el texto. El punto es que hay un doble llamado. Hay 7 ocasiones donde hay un doble llamado. Bueno, encontré más, pero hay otras donde es el Señor que le dice a no sé qué le está pasando a esto, si amaneció sin ganas o con ganas de molestar. Ahí quedó. Bueno, vamos a ver si no sigue blinqueando. El punto es que encontramos esas 7 veces y hay otros llamados cuando el Señor le dice, por ejemplo, Jerusalén, Jerusalén. Y entonces empieza a señalar a Jerusalén por los fallos de ellos, de no reconocer la venida del Señor, de no reconocer el tiempo de su llamado. Bueno, usted conoce toda esa historia. También hay otro doble llamado, por ejemplo, al Señor Jesucristo le dicen, Señor, Señor. Y el Señor les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, porque ustedes están dejando todo a medias. Claro, ese fue el reclamo que el Señor les estaba haciendo a estos discípulos. Pero en este caso el Señor le dice a Abraham, Abraham, Abraham. Hay un doble llamado. ¿Qué estaba tratando de hacer el Señor? Pues obviamente el doble llamado representa algo especial. Obviamente el doble llamado representa una especie como de un llamado, es un llamado de atención, pero no es que el Señor te quiera regañar, sino que es un llamado de atención como para decir, hey, préstame tu atención, te quiero hablar, quiero decirte algo, porque usted va a notar algo bien especial en esto, que cada vez que aparece el doble llamado, siempre, luego hay una instrucción de parte de Dios. Entonces como que el Señor nos está diciendo, préstame tu atención, dame tu atención, quiero que te fijes en lo que te voy a decir, quiero que estés capcioso, pendiente de lo que te voy a hablar. Entonces es lo que está diciendo ahí, lo que yo logro ver cuando aparece el doble llamado en estos relatos. Entonces, estos relatos obviamente no son, ¿cómo podemos decir? No es para contarnos una historia. Estos relatos no son para poder decir, bueno, simplemente quiero que tú mires qué es lo que pasó con él. No es por casualidad que estén esos dobles llamados ahí. Mira lo que nos dice Pablo en Romanos 15:4, en relación a todo lo que está escrito en el canon bíblico. Dice Pablo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Pablo entonces? Que de manera que como el Señor, él desarrolló todas las cosas en la vida, en esta vida en la que nosotros estamos desarrollando todavía, que no sé, por el tiempo que llevemos, póngale, bueno, nosotros ahorita tenemos, ¿qué? De Cristo para acá, 2023 años, podríamos decir, ¿verdad? Tal vez unos menos por los años que él vivió. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que dice Pablo que todo lo que se escribió es para nuestro aprendizaje. Entonces ahí es donde lo quiero llevar yo, que tenemos que entender para qué es que funciona, cuál es el objetivo del Señor de llamarnos 2 veces, cuál es el beneficio, a qué nos está llamando el Señor, qué es lo que quiere que entendamos, qué es lo que tenemos que poner en práctica tú y yo para poder desarrollar en nuestra vida. Entonces tenemos que entender eso. Ahora,
Quiero que me acompañe nuevamente. Quiero que me acompañe nuevamente aquí al texto de Génesis 22:11. Dice, en el 11, ya quitamos el 10, el 11 dice: mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. El ángel le dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Entonces quiero que me acompañen en un recorrido acerca de qué significa esos llamados. Mire, seguramente Abraham en muchos episodios de su vida recibió un llamado de Dios, y usted perfectamente sabe cómo el Señor lo llama y le dice: Abraham, bueno, en aquel entonces era Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, te voy a llevar a una tierra que va a ser una herencia para ti. Entonces ahí fue un llamado, pero solo a Abraham. Después hubo otro llamado a Abraham: a esta tierra que tú estás viendo ahora, esta tierra va a ser para ti, te la voy a dar a ti y a tu descendencia después de ti, y eso va a ser tu herencia perpetua. Y usted sabe cómo en un momento el Señor se le aparece a Abraham, y cuando le dice eso, el Señor Abraham le dice: ¿y quién va a ser mi heredero? ¿Este Damaseno con todos sus hijos, o quién? No, vuelve otra vez el Señor a aparecerse y le dice a Abraham: ahora tú vas a tener un hijo, es el hijo de la promesa que yo te voy a dar aún en tu vejez, ese va a ser tu heredero. Bueno, usted ya sabe toda esa historia. Esos son los llamados recurrentes que Abraham iba teniendo. Entonces, todos esos llamados, ¿para qué venían? Para dictarle a Abraham todo lo que él iba a hacer en su vida, para dictarle a Abraham toda la bendición que el Señor iba a traer a su vida. Ahora, viene un llamado final, que es este. Bueno, antes de estos textos, por supuesto. ¿Y cuál es el llamado? Abraham, entrégame a tu hijo, al que más amas, a tu hijo. Bueno, usted sabe que hasta el día de hoy, allá en lo que se llama Tierra Santa, por así decirlo, todavía hay líos entre quién es el hijo que Abraham amaba. Porque si usted se va, le pregunta al lado de los árabes quién era el hijo que Abraham iba a entregar, ellos aseguran que es Ismael. Y por supuesto los judíos dicen que es Isaac, como está escrito, no vamos a cambiar eso. Pero entonces esa disputa que ellos tienen allá viene incluso desde este punto. Ahora, no vamos a hablar de ese relajo ahorita, pero el punto es que a Abraham le dan una promesa, y pareciera que ese llamado que el Señor le está haciendo es un llamado que está en contra de la misma promesa que el Señor le dio. No sé si me voy a entender. El Señor le dice a Abraham: yo te voy a dar un heredero, pero después el heredero, el Señor le dice a Abraham: ahora entrégame tu heredero. Entonces había una prueba. ¿Prueba de qué? Bueno, la prueba de la fidelidad de Abraham. Entonces estamos viendo aquí que lo que el Señor le estaba probando a Abraham era su fidelidad, y el doble llamado era para hacerle saber que él había aprobado su examen, que él había aprobado esta fidelidad a la que él había sido llamado. Mire, cuando Dios llama a Abraham y le dice: entrégame a tu hijo, ahí empezó a probar su fidelidad. Y usted mira exactamente en la escritura que Abraham nunca titubeó. Abraham nunca dijo: ¿por qué me habrán pedido esto a mí? ¿Por qué me habrán hecho? ¿Por qué el Señor me habrá dado mi hijo como heredero y ahora me lo está pidiendo? No. ¿Por qué cree que pasó eso? Pues es muy sencillo. Abraham es figura del padre, así como Isaac es figura del hijo. Y por eso es que el Señor, bueno, ese ya es un pensamiento mío y que también se lo he escuchado a otros, que el Señor no permitió que Abraham sacrificara a su hijo, porque sabe usted una cosa, dice la escritura ya en Hebreos, que Abraham confiaba tanto en Dios que aún sabía que si él sacrificaba a su hijo, el Señor se le iba a devolver vivo nuevamente. O sea que Abraham sabía que el poder de Dios era ilimitado y era universal. Entonces le dijo: ¿te quieres que sacrifique a mi hijo? No hay problema, lo hago. Pero ¿qué fue el punto? El Señor lo que estaba midiendo era fidelidad. Obviamente el Señor no iba a permitir, porque el único sacrificio eterno, el único sacrificio que el Señor podía aceptar como ofrenda de paz, ¿quién es? Claro, Cristo, no hay otro. Entonces Isaac pudo haber muerto, pero obviamente Abraham dice: bueno, me lo iban a devolver, pero el punto era que no iba a ser un sacrificio para redentor, como sí lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, note algo, mire esto. ¿Por qué yo decía que era como la graduación de Abraham?
Bueno, mire lo que le dice el ángel. Hey, no, Abraham, Abraham, dime, Señor, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ¿qué? Ahora sé que temes a Dios. Perdón, ¿usted cree que Dios no sabía que Abraham le temía? ¿De verdad usted cree que Dios no sabe? Pero una cosa es la teoría y otra es la práctica. Y por eso es que el Señor a veces nos dice, hey, ¿sabes qué? Vas a tener que hacer esto para poder saber si tú estás en el camino correcto. Bueno, cuando venimos a la iglesia todos decimos y cantamos, Señor, yo te amo, Cristo, yo te amo, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Bueno, vamos a ver si es cierto, dice el Señor. Entonces ahí viene un poquito de apretura para saber si es cierto que con lo que cantamos allá en el templo, si te tengo a ti, lo tengo todo. Bueno, ¿estás feliz? Ay, no, Señor, ya no tanto, dice. Pero, perdón, sí, se acaban los amenes, pero claro, yo no le estoy diciendo que el Señor nos quiere ver, como les decía la vez anterior, el Señor no nos está probando para retorcernos, el Señor no quiere verte afligido, el Señor quiere verte bendecido. Y eso está más que evidente en las Escrituras. Ahora, el problema es que Él sí necesita saber nuestra fidelidad. Él necesita saber si tú y yo somos dignos de confianza, porque Él es digno de confianza, pero tú y yo somos dignos de confianza. Es decir, el Señor te puede confiar un regalo a ti, te puede confiar una herencia que tú la vas a valorar y la vas a cuidar. Por eso es que hay un texto que me gusta mucho, que Pablo dice, hey, cuida tu salvación con temor y temblor. Porque a veces nos sentimos demasiado salvos que creemos que el derecho, el ir al cielo es un derecho que ya nos ganamos. Y yo no sé si ha visto algunos ejemplos usted así, o no sé si en algún momento usted se ha visto en ese tipo de ejemplos, pero tengamos cuidado. No hay ningún derecho que nosotros nos hayamos ganado, simplemente el Señor, por haberlo recibido de Él, nos regaló el derecho de ser llamados hijos de Dios, pero hasta ahí. Amén. Entonces, ¿qué tan fiel llegó a ser Abraham? Porque sí fue un hombre obediente, pero ¿qué tan fiel fue? Mire lo que dice Hebreos 11. Por la fe Abraham, dice, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios, esta es la palabra que le había hablado, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Entonces vamos a ese punto. Abraham dice, fue una especie de, a pesar de que fue una especie de como contradicción, porque te doy a tu heredero, pero ahora te lo estoy pidiendo. Entonces Abraham dijo, no, aquí hay algo. Dice la palabra, dice la escritura ahí que él consideró. ¿Qué consideró? Pues obviamente él consideró que la omnipotencia de Dios, que Dios era poderoso. Cuando tú y yo estemos en una adversidad, hagamos como hizo Abraham, consideremos la potencia, el poder que Dios tiene para resolver no solo los casos graves o los casos que nosotros consideramos difíciles, porque para lo que es difícil para usted y para mí, para Dios simplemente es una palabra. ¿Acaso no dijo Dios, hágase la luz? Y la luz se hizo. Y ustedes y yo, para hacer luz, ¿qué necesitamos? Bueno, ahora es fácil porque solo enciendo un interruptor, ¿verdad? Pero si se trata de hacer fuego, ¿qué es lo que necesitamos? Ahora, ¿a dónde lo llevo yo aquí? Bueno, rapidito le cuento algo. Hoy en la mañana estaba viendo, hay un juez en Estados Unidos, él se llama Frank Castle, bueno, no recuerdo cuál es el apellido realmente, creo que es Castle, no recuerdo. La cosa es que me impactó ver ese juez porque me mandaron un video. A ese juez yo lo seguía mucho porque son problemas básicos de tránsito, pero él siempre enseñaba que cuando iba con la gente, problemas de tránsito, porque se pasó un alto y golpeó a otro, y entonces él indagaba con las personas, porque usted sabe que en Estados Unidos eso es grave, hay multas y le decomisan, qué sé yo, su carro, y bueno, no lo dejan, le quitan la licencia y no puede manejar. Entonces él iba con los afectados o con los que habían cometido el daño, y entonces le decían, él dice que él juzgaba
no como la ley, sino que juzgaba como poniéndose en los zapatos del que estaba siendo enjuiciado. El punto es que el juez hace poquito mandó un video, hace unas semanas, mandó un video donde él está peleando con un cáncer de páncreas. Y entonces él dice, yo quiero que oren por mí, yo quiero que todos los que crean en el Señor oren por mí, porque el único que puede hacer, el único que me puede curar es Dios. Ya los médicos me dijeron, me están dando un tratamiento, dice, y los médicos me dijeron de que bueno, yo espero que el tratamiento resulte, pero el único que realmente puede hacer que eso funcione por la gravedad del cáncer es Dios. Así que yo les pido a todos ustedes que bueno, yo leí su mensaje, pero entonces me llama la atención en algo, que él está agarrándose de la fe. Él está considerando el poder de Dios, porque él sabe que los médicos le podrán decir una cosa, los médicos le podrán decir, mira, aquí está este tratamiento de la ultra, lo más moderno, pero al final, si el Señor no quiere darle la vida, hasta ahí va a llegar. Y después de todo, con cáncer y con lo que tenga, si el Señor le quiere extender la vida, se la van a dar también. Entonces, ¿por qué? Porque hay que considerar que Dios es poderoso para sacarnos adelante en todos nuestros caminos. Entonces, Dios le prueba la fidelidad a Abraham. ¿Y cómo lo encuentra? Lo encuentra firme, lo encuentra siempre presente, lo encuentra bien parado, a pesar de que la prueba era que tenía que entregar aún su hijo, al hijo de la promesa, al heredero de toda su herencia que el Señor mismo le había dado. Pero Dios dice, pero Abraham dice, no, Dios es poderoso, Él es fiel y aún Él me lo puede devolver, aún después de que yo se lo entregue también. Entonces, la fidelidad, entonces Abraham llega a las cúspides con esa prueba de la fidelidad. Abraham como que le pusieron su toga y lo graduaron, porque realmente estuvo dispuesto a hacer solo lo que Dios ha podido hacer. Porque yo no sé cuál sería su respuesta si a usted le dijeran, hey, entrégame tu hijo para sacrificarlo. No sé usted cómo lo sentiría, cómo lo viviría, qué le diría al Señor si alguien le hace una propuesta de esas. Pero Abraham tranquilamente fue, porque consideró que él era el Dios poderoso que lo iba a rescatar de ahí. Entonces Abraham, por estar dispuesto a ese sacrificio, ¿para qué era la disposición de Abraham? Es porque quería agradar a Dios. ¿Para qué era la disposición de Abraham? Porque quería atender el llamado de Dios. Abraham siempre fue obediente a la voz. Yo sé que se metió en sus líos, pero siempre se mantuvo ahí firme, siempre fue obediente. Recordemos que Abraham fue amigo de Dios, y así fue, así como quedó registrado y escrito. Entonces de ahí que Pablo nos diga aquí en Gálatas que así como los que nacen de la fe son benditos con el fiel Abraham. Bueno, eso dice la versión Nácar Colunga. Todos los que usted y yo, como nosotros, que nacemos de la fe, somos benditos. ¿Con quién? Con el fiel Abraham. Mire, Abraham no solo lo tildan de amigo de Dios, sino que lo tildan de hombre fiel. ¿No le gustaría a usted en su currículo celestial que dijera a fulano de tal, amigo de Dios, hallado fiel a Dios? Claro que ha de ser hermoso que en nuestro cuadro allá celestial, allá donde le apuntan el nombre a uno en el libro de la vida, esté a la par que somos amigos y que somos fieles. Porque eso es, perdón, claro, bueno, ahí tenés un ejemplo, ¿verdad? Excelente. Entonces eso es lo que nosotros debemos de buscar siempre con el Señor. Entonces recordemos que Abraham fue llamado el padre de la fe, así que nosotros ahora somos hijos de Abraham por la fe. Y no solo eso, también fue reconocido como amigo de Dios, como ya dijimos. Y ahora, ¿por qué todo esto? ¿Por qué Abraham fue reconocido como el padre de la fe, como amigo de Dios, como el hombre fiel? Porque simplemente quiso siempre agradar al Señor, quiso siempre ser obediente al Señor. Y cuando le probaron su fidelidad, él no dudó en ningún momento de atender el llamado de Dios. Entonces ese es el llamado que Abraham, ¿qué pasó, Señor? Que tu siervo escucha, ¿qué hay? Quiero que demuestres tu fidelidad. Y cuando ya la demostró, hey, no le hagas nada a tu hijo, no le hagas daño, porque tú ya me demostraste que sí, que no eres fiel solo con las palabras, sino que eres fiel también en las acciones. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de buscar y hacer también. Amén. Ahora,
Ah, yendo un poquito más adelante, en Génesis 46:2, dice ahí la palabra, dice, y Dios habló a Israel en una visión nocturna y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas en descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y ciertamente yo te haré volver. Y José cerrará tus ojos. Bueno, aquí vemos otro doble llamado. Doble llamado. Dios llama, en este caso, ¿a quién? Pero dice Israel. Dios le habló a Israel. No es un truco ni es un juego. Dios le habla a Israel, pero cuando le habla le dice Jacob, Jacob. ¿Por qué sería? Bueno, el punto es que se recuerda que Jacob era como decir el nombre terreno, el nombre en la tierra, el nombre inconverso de este personaje. Jacob, ¿qué significaba Jacob? ¿O qué significa Jacob? El que usurpa, el que trata de reemplazar, el que trata de agarrar lo que no es de él. Bueno, eso es lo que significa Jacob. Aunque el otro día estaba escuchando a un rabino que es cristiano, que él decía que nosotros nos equivocamos con la traducción de Jacob, porque no significaba eso. Pero bueno, no vamos a meter a pelear por eso, porque yo le dije en todos los diccionarios, yo me quedé pensando en todos los, bueno, me fui a buscarlo a todos los diccionarios y no hay ninguno que diga que no sea otra cosa que el suplantador, pero bueno, él como hebreo sabrá mejor, ¿verdad? Pero el caso es que nuestros diccionarios dicen que es el suplantador. Ahora, el Señor se encuentra con Israel. El Señor visita a Israel, pero a quien le habla no es a Israel, le habla a Jacob, porque la prueba viene para él, para Jacob. ¿Por qué le digo yo la prueba? Porque entonces aquí le hablan al hombre, tal vez no al hombre espiritual, porque el espiritual sería el Israel, el que el Señor ya había modificado, el que había cambiado, el que le había transformado su naturaleza pecadora en una naturaleza santa, pero se da cuenta que hay un miedo en Jacob, se da cuenta que hay una indecisión en Jacob como hombre, y entonces va a buscar a su amigo Israel, pero ahora le habla como un hombre. Jacob, Jacob, le habla como al hombre. Jacob, Jacob. ¿Y por qué doble llamado, Señor? Porque entonces el Señor le iba a enseñar a Jacob la guianza. Bueno, aquí fueron dos términos, guianza y dependencia. Guianza y dependencia. Jacob, te voy a guiar, te voy a enseñar que te voy a guiar, pero también necesitas entender que dependes de mí. Más o menos así como el Señor Jesucristo le dijo a Pedro. Pedro le dijo, cuando tú seas más viejo, otro te va a ceñir, otro te va a llevar aún cuando tú no quieras irles. Así que ya no va a depender de ti. Entonces más o menos es lo que le están diciendo a Jacob. Ahora yo te voy a ilustrar, yo te voy a guiar. ¿Sabe qué pasa con Jacob? Es que Jacob estaba bien acostumbrado a hacer las cosas a su manera. Jacob estuvo mucho tiempo acostumbrado a quererle quitar la bendición. Miren los líos que se metió Jacob, solo para darle un refresh ahí rápido de eso. Jacob le roba la bendición a su hermano, se enemista con él, porque el hermano obviamente se la quería desquitar, lo quería matar, y entonces se van, Jacob se va y se separan de ellos. ¿Cuánto tiempo estuvo Jacob separado de su familia, de su hermano? ¿Se recuerda? 20 años, sí, 20 años. Entonces 20 años que después lo vuelve a ver, lo mira por un momento, se encuentran después con la muerte de su padre, pero de ahí no se vuelve a hablar con su hermano. El resto de su vida ya no siguieron juntos, ya no se vieron. Ahora, ¿todo por qué? Por usurpar algo, una bendición. Déjeme pensar en voz alta, ¿a quién le habían dado la bendición? ¿A Esaú o a Jacob? No. La primogenitura sí era de Esaú, pero la bendición de primogenitura, ¿para quién se la había dado el Señor? Cuando Rebeca fue a hablar con el Señor, que los niños estaban peleando en el vientre, Rebeca era, ¿no? ¿Qué le dijo? Eso le dijo, el Señor le dijo, ¿sabes qué, Rebeca? Es que en tu vientre ahí hay dos naciones, son dos personas, son dos reyes que son dos naciones, que el mayor va a servir al menor. Ahí ya venía la bendición, y el Jacob quería quitarle la primogenitura al hermano y se la estaban dando desde el vientre a él, pero es que no le entendió. Por eso es que él quiso después ir a robar lo que no tenía que haber robado.
por eso se le armó el lío. Y después cuando el Señor ya le dice, bueno, Jacob, ¿sabes qué? La herencia de tu padre Abraham, de tu padre Isaac, ahora va a ser tuya. Ahora, Jacob tenía un problema ahí, un punto, digamos que también colisionaba un poco con lo que el Señor decía, porque el Señor le dice a Jacob, toda esta tierra que tú ves ahora, que era de tu padre Abraham y de tu padre Isaac, ahora va a ser tuya. Y de repente se da cuenta que su hijo vive, pero tiene que ir a Egipto a verlo, porque el hijo resulta que era el rey de toda la tierra, así dice ahí. Y como era el rey de toda la tierra, el hijo no podía ir a Canaán a visitar a su padre, sino que tenía que ir el padre a Egipto. Ahora, ¿cuál es el dilema aquí? El dilema es que te están dando una herencia y de repente el Señor de repente te dicen, hey, hay que ir a Egipto. Entonces, ¿usted sabe lo que pensó Jacob? Jacob pensó, pero si yo me voy a Egipto voy a perder la herencia que es de mis padres, que viene de Isaac y viene de Abraham. Esta herencia tú la diste, Señor, a toda nuestra prole, por así decirlo, y se va a perder, va a quedar en manos de los que están aquí, de los cananeos y de todos los que estaban ahí morando en la tierra. Entonces, por eso Dios se le aparece, Jacob, Jacob, ya como hombre, Jacob, Jacob, mira, necesitas ser guiado y necesitas depender de mí. Son dos cosas. Y por eso mire la promesa que el Señor le está dando acá. Dice, número uno, no temas, no temas. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de tu padre Isaac. Y ¿sabes qué decía Abraham? Que yo era el Todopoderoso. Y entonces, aparte de que no temas, le dice, no temas en qué, en descender a Egipto. Yo te estoy llevando a Egipto, yo te doy la guianza, yo te doy la venia para que tú vayas allá. Y ¿sabes qué? Esto más. Le dio una promesa como para que quedara tranquilo. Ahí en Egipto te voy a hacer una nación grande. Ahí en Egipto, no necesitas estar aquí en Canaán, ahí te voy a hacer una gran nación. Ahora, no solo eso, yo voy a descender contigo a Egipto, tú no vas solo, yo voy contigo y también te voy a hacer volver. Es decir, ¿qué es lo que le estaba diciendo el Señor a Jacob? Que la herencia que yo te he dado, esa herencia es eterna, es una herencia permanente, no la vas a perder si tú te vas a Egipto, porque yo te voy a devolver, yo te voy a traer de regreso. Y tu hijo José, al que tú pensabas que había muerto, al que tú pensabas que había fallecido, él va a cerrar tus ojos. Entonces, mire qué bonito las promesas del Señor. Ahora, ¿por qué dijo que se las dieron a Jacob? Jacob, te voy a guiar a tu destino. Jacob, Jacob, te voy a enseñar a depender de mí. No fue a Israel, porque si hubiese sido a Israel, Israel hubiera creído todo lo que el Señor le estaba diciendo, porque era el transformado de Dios. Recuérdese que Israel significa el príncipe de Dios. Israel es el que luchó y perseveró con el Señor. Entonces, por eso es que le hablaron directamente a Jacob. Entonces, el Señor tiene control de nuestras vidas. El Señor sabe las necesidades que tú y yo tenemos. Sí, hermano. Solo que fuerte para que... Amén. Filipenses 2:13, ¿verdad? Hacer como el hacer, claro. Entonces, mire, no crea usted que el Señor se ha olvidado de usted. El Señor siempre está en control de nuestra vida. No crea que el Señor está ya nervioso, tronándose los dedos en el cielo, en su trono, pensando en lo que usted está dejando de hacer o pensando en cosas negativas que usted hizo. No, no. Para el Señor, al Señor no lo agarra nada, lo agarra fuera de la base, nada lo agarra de imprevisto. El Señor ya lo tiene todo, como decía el Chapulín Colorado, fríamente calculado, ¿verdad? Pero así es como funciona esto del Señor. Entonces necesitamos que el Señor nos guíe. Necesitamos nosotros aprender que necesitamos depender de Él todo el tiempo. Mire lo que nos dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos. Usted y yo somos hijos, amén. Pero se deja guiar por el Espíritu o se guía por sus impulsos. Porque la única confirmación que usted tiene para saber si usted es hijo es que se deje guiar por el Espíritu. Pues si no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. En otras palabras, para que usted esté sujeto a un miedo, al miedo que era de la ley, que representaba la ley, sino que habéis recibido un espíritu de adopción que como hijos, por el cual clamamos Abba Padre.
el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, dice, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, ¿qué es todo esto que está diciendo Pablo aquí? Bueno, número uno, que somos hijos. Número dos, dice que obviamente, bueno, como somos hijos, debemos ser guiados por el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Dios. Y si nosotros tenemos esa guianza, mire a dónde nos conduce esa guianza, a que clamemos, Abba Padre. ¿Usted sabe que esa palabra Abba? Esa palabra Abba es un arameo que la adoptaron los judíos que vivían en las provincias griegas, adoptaron esa palabra Abba de arameo, se la llevaron al griego y por eso quedó escrita así con el mismo texto. Pero mi sorpresa fue que en un tiempo, usted estuvo anoche en la iglesia, ¿verdad? El pastor estaba hablando del famoso Aliyah, que es el retorno de todos los judíos a su tierra. Pues ayer estábamos, bueno, no ayer, hace un tiempo atrás estaba viendo yo un programa que se llama En las alas del águila, o por ahí creo que se llama, que es simplemente es un ministerio para todos los judíos dispersados en el mundo, para que se escriban en ese ministerio. Ellos les investigan su genealogía, les sacan sus permisos para que ellos vuelvan a su tierra, lo que estaba hablando el pastor ayer, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto? Que me sorprendió porque en el anuncio de ese ministerio que se llama así, En alas de águila, salía una niña que iba con su papá y ella se le refería al papá, Abba, Abba, le decía. Mira el águila, le decían en la publicidad que estaban haciendo. Y yo me sorprendió cuando dije Abba, porque dije yo, pero si estos son hebreos, ¿por qué están utilizando una palabra aramea, que dicho sea de paso es una palabra cananea, y que la adoptaron los griegos? Entonces se quedaron con ese término. ¿Por qué? Porque los judíos también adoptaron esa misma palabra, los helénicos, ¿verdad? Los que eran griegos. Y por eso de ahí también sale que en la traducción, cuando el Señor Jesucristo le quiere decir a Dios, Abba Padre. Pero ¿qué es Abba en sí? Es papito, es un diminutivo de padre. Por eso es que dice ahí papito, papá. Son dos palabras repetidas, papito, papá. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que esa alianza, que esa dirección de Dios, que esa dependencia de Dios, ¿a dónde nos tiene que llevar? A que adoremos al Padre, que adoremos a Dios, que no tengamos el miedo de ir a acercarnos a Él. Porque entonces a veces nosotros nos sentimos como que estamos enjuiciados, como que no tenemos el derecho de acercarnos, o a veces no somos extremos, o nos sentimos que nos ganamos el cielo, o nos sentimos que estamos fuera del cielo. ¿Ha estado en esos extremos alguna vez? Ah, sí, claro, hermano. Cuando usted de repente ha tenido su tiempo de ayuno, que ha tenido su buen tiempo de oración, que se ha dedicado a la lectura de la palabra, que no ha faltado ningún culto, usted dice, a mí del cielo nadie me saca. Pero cuando tiene un zulío, al cielo no sé si llego, dice después, ¿verdad? Pero ¿por qué es? Es la naturaleza humana. Estamos en un altibajo, pero no debería ser así, porque si somos guiados por el Espíritu, dice, los tales son hijos de Dios. Ahora, no está diciendo que nunca va a fallar, no dice que nunca va a fallar, claro que vamos a poder fallar. Mire, me adelanto un poco porque vamos un poco tarde y, ay Dios, y son 7. Pero entonces, ¿por qué llamaron a Jacob 2 veces? Porque él tenía que ser guiado, él tenía que entender que Dios tenía un plan en su vida y ese plan se iba a desarrollar, sí o sí, amén, y que tenía que depender, que tenía que culminar su peregrinaje. Ahora, acompáñeme, vamos a tener que acelerar un poco. En Éxodo 3:4 dice, cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Entonces le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque este lugar en que tú estás parado es un lugar santo. Entonces, Dios llama a Moisés, ¿verdad? Ya hemos visto ahí, Dios llama a Moisés. ¿Para qué fue llamado Moisés? Claro, al servicio, claro, este servicio es un servicio muy especial, porque es el servicio del libertador. Moisés, Moisés, heme aquí, Señor, libera a mi pueblo. Moisés, Moisés, ve a Egipto y libera a mi pueblo. ¿De qué lo vamos a liberar, Señor? Libéralo de toda esclavitud. ¿Se le acerca algo a eso a usted? ¿Se le asemeja algo a eso a usted? ¿A qué?
Así es, eso es. Entonces el Señor te está diciendo, bueno, Gerardo, heme aquí vos. Entonces, libera a mi pueblo. ¿Qué es lo que tienes que hacer cada uno? Es que se llama Gerardo también, junto a Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros y entender? Que el Señor nos llama a cada uno de nosotros a liberar, que el Señor nos llama a cada uno de nosotros a que tú por eso siembres la palabra, lo que decíamos al principio, tenemos que estar listos, tenemos que estar prestos, con nuestras espadas bien afiladas por ambos lados, para que donde golpee, corte, para que donde golpee, siembre la semilla, para que donde golpee, abra un surco y podamos sembrar la palabra en el corazón de las personas, y que esa siembra, usted no se preocupe por lo demás, la siembra, la preocupación suya y mía es sembrar, y el Señor es quien da el crecimiento, amén. Entonces su trabajo y el mío es sembrar, 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 no importa cómo siembre, no importa cuánto tiempo se tarde, la cosa es que tenemos que hacerlo. Y eso es lo que le estaban diciendo a Moisés: te llamo para que seas un fiel servidor, pero el servicio que tú vas a hacer es de ir a liberar, el servicio que tú vas a hacer es de sacar de esclavitud a mi pueblo, y eso es lo que también hemos sido llamados tú y yo ahora. Mira, aquí a Moisés le dice: y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Perdón, ni Dios ni Moisés desconocían los problemas del pueblo en Egipto, ¿o sí? ¿O usted cree que Moisés no sabía lo que el Señor le estaba diciendo? ¿Usted cree que Moisés no sabía? Dice que cuando él ya estaba grande, cuando él ya era un adulto, fue a ver cómo estaban sus parientes, sus hijos en la fe. Y dice que los encontró con grandes fatigas, con grandes cargas. Y ahí fue donde despescuezó a un egipcio, ¿sí? Claro, sí. Recordá que tenían 400 años de estar esclavizados, ¿verdad? Esa fue una de las cosas que el Señor le había dicho a Abraham: voy a ser una gran nación, pero ten por cierto que van a estar 400 años allá en Egipto. Pero voy a levantar un libertador. Entonces, mire cuántos libertadores tiene el Señor aquí. Cuántos libertadores nos ha levantado el Señor acá. Entonces, eso es lo que el Señor busca de cada uno de nosotros. Ahora, eso es lo que el Señor le dijo: Moisés, Moisés, ¿qué pasa, Señor? Libera a mi pueblo. Entonces, mire lo que dice Pablo acá en Romanos 10:13: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. ¿Usted invocó el nombre del Señor? Sí, no me diga que no, hermano, porque entonces lo vamos a mandar a corderitos otra vez. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Entonces, mire, aquí vamos paso por paso. Paso por paso. Número 1, yendo de atrás para adelante, dice Pablo: ¿cómo van a predicar si no son enviados? ¿Usted ya fue enviado? Amén. No todos han sido enviados. Mire, no es porque yo tenga que orar por ustedes para ir a predicar, usted ya está autorizado por el Señor para hacerlo. Perdón, ¿alguien se recuerda que dice Mateo capítulo 28, verso 19? Hacer discípulos. ¿Y usted a qué quiere que le dio esa instrucción el Señor? No, fue a los apóstoles. A usted, no se haga el quite. No hay que hacerse el quite. La instrucción es para usted y para mí. Todos nosotros estamos llamados a ir y a ser discípulos. Por eso es que estamos preparando como discípulos nosotros aquí, porque solo un discípulo puede hacer otro discípulo. Esa es la instrucción que Dios. Entonces dice el Señor: yo ya te envié, así que yo ya te envié, tienes que ir a predicar, tienes que ir a exponer la palabra, tienes que ir a dar el mensaje de ¿qué? De libertad. Entonces, ¿cómo predicarán si no son enviados? Bueno, ya me enviaste, Señor. Ok, entonces, ¿cómo van a oír si no les predican? ¿Enseña usted la palabra? ¿Ha predicado la palabra? Porque eso es la siembra de la semilla. Entonces vamos paso a paso. Entonces ahora estamos hablando de que fuimos enviados y estamos predicando. Entonces dice: ¿y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Entonces, ¿qué tenemos que predicar? ¿Qué es lo que tenemos que predicar? A Cristo resucitado, a Cristo que sufrió, que murió, que sí, pero cuando tú y yo nos sentamos a la mesa del Señor, no venimos a un entierro ni a un velorio.
Venimos a una cena, una fiesta para celebrar, para proclamar su resurrección, porque esa resurrección es la que nos da la vida a cada uno de nosotros. Entonces ahora nosotros hablamos de Él, ¿verdad? De quién, bueno, quién no ha oído, dice aquí, ¿cómo creerán en aquel en quien no han oído? Pero también dice, ¿cómo invocarán en el quien no han creído? No solo hay que procurar compartir de Él, sino que procurar, para ser discípulos tenemos que llevarlos a los pies de Cristo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Creer. Les estoy dando los pasos de un libertador, autorizados por el Señor para ir a predicar. ¿Para qué? Para que crean en Él y para obviamente lo invoquen, porque eso es lo que los va a llevar a la vida, y entonces serán salvos. Ese es el camino que nos compete a usted y a mí. ¿Qué es la palabra predicar? La palabra predicar es queruso. Bueno, no la tengo en la presentación, pero usted la puede investigar. Es proclamar, proclamar. Y eso es lo que cada vez hacemos. Bueno, lo que hace nuestro pastor como apóstol de la misión, o uno de los apóstoles de la misión, dice, proclamo este año ahora, el año de, el lunes, bueno, el 31 nos van a decir qué es, ¿verdad? Porque todos tampoco sé, estamos iguales. Entonces el punto es que hay que transmitir un mensaje, hay que proclamar acerca de Cristo, las buenas nuevas acerca del Señor. Y eso es lo que la Biblia nos dice y el Señor nos dice. Entonces Dios llama a Moisés 2 veces, ¿para qué? Moisés, Moisés, heme aquí, Señor, libera a mi pueblo. Ponga su nombre en vez de Moisés. Personalice la escritura, porque esa es la ventaja que nos da la escritura. Ahora entonces nos llaman también a ti y a mí para eso. Ahora, siguiendo más adelantito, mire lo que dice Samuel 3:10. Vino el Señor y se detuvo. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Y el Señor le dijo a Samuel, he aquí, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará reteñir ambos oídos a todo aquel que la oiga. Porque le he hecho saber, hablando de Elí, porque me estoy saltando del verso del 11 al 13, le he hecho saber a Elí, al sumo sacerdote Elí, le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Mire, vamos a ir rapidito aquí con esto. ¿A qué fue llamado Samuel? Samuel. ¿Usted sabe dónde dormía Samuel? ¿Perdón? Sí, en el templo, pero ¿en qué lugar del templo? En el lugar santísimo, dormía a la par del arca. Mire qué descuido el de Elí de tener a un niño de que tenía al lugar santísimo como un dormitorio. Pero qué privilegio el de Samuel de decir, aquí estoy yo en compañía del Señor. El Señor en la noche el Señor con el fuego me calienta, en el día con el humo ahí me tiene bien arropado. Entonces tranquilo el Samuel, ¿verdad? Pero ¿cuál es el punto? Samuel vivía siempre en la presencia del Señor. Y cuando el Señor se le aparece en un momento bien lúgubre para Israel. Por ejemplo, rápidamente, ¿qué hay para atrás de Samuel? Antes de llegar al libro de Samuel, ¿qué tenemos atrás? Tenemos a Ruth y tenemos a Jueces. Ruth es un paréntesis entre Jueces y Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel es el último de los jueces que menciona todo el libro de Jueces. Y Ruth obviamente es un paréntesis en el sentido de que es una historia narrada en ese mismo tiempo, pero de esta persona que era una moabita y le cuentan cómo llegó a los pies de Cristo y cómo llegó a ser insertada dentro del pueblo de Dios. Pero bueno, el punto ¿cuál es? ¿Por qué le hago este refrigerio? Porque en el último versículo del libro de Jueces, ¿se acuerda qué dice? Dice que no había rey en Israel y que cada quien hacía lo que le valiera en gana. Entonces era un desorden, era una anarquía completa el país. Y cuando llega el tiempo de Samuel, nos topamos con que el sacerdote, el sumo sacerdote, que es el que tenía que orientar al país en las costumbres del Señor, que tenía que educarlos, que tenía que enseñarles todo lo que el Señor quería para ellos, cómo desarrollar su ministerio y cómo hacer ofrenda, no, tenía un gran desorden. Tenía un gran desorden porque, mire, los hijos que tenía Elí eran hijos, dice la palabra, si usted lee el contexto, que los bandidos esos ni siquiera conocían al Señor. Eran hijos del diablo, literalmente. No conocían que no me va a agarrar Elí allá en el cielo,
eran hijos de, perdón, ya voy a meter otras cosas. No conocían al Señor, eran indignos. Dice que estos hijos de Elí tenían relaciones con las mujeres que servían a la entrada del templo. ¿Se puede imaginar eso? Bueno, mejor no se imagine. No se imagine nada. Solo, sí, es que, imagínese el lío que había ahí, que no había ninguna santidad, no había nada. ¿Y qué más? Y bueno, agarraban las ofrendas para ellos. Cada vez que imagínense que llegaba usted con su corderito, allá bien mozo, bien bonito, esta es mi ofrenda para el Señor. Y cuando le iban a dar de ofrenda, él se llevaba la mejor carne para ellos y le dejaban ahí menospreciando al Señor, dice la palabra. Entonces miren, eran hombres indignos. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que el Señor se cansó. Entonces dice el Señor, vino el Señor y se detuvo, llamó como en otras ocasiones, Samuel, y dijo, a ver, este era el texto. No, aquí estamos. Y dice, ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras, ese es el reclamo que el Señor le está haciendo, y honras a tus hijos más que a mí, engordándonos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Entonces mire cómo la cuestión fue cambiando totalmente. Llegó un punto que Samuel le dice, ¿sabes qué, Elí? El Señor me habló anoche y me dijo esto y esto, que te viene un juicio que tú ya sabes. ¿Y cuál fue la respuesta de Elí, hermano? Hermano, en vez de arrepentirse, él se fue como en volador en contra del Señor. Si al final es Dios, que haga lo que le parezca. ¿Le parece una respuesta correcta? Es insensibilidad. ¿Por qué? Porque no había santidad. Por eso es que el llamado de Samuel es a la santidad. Samuel, heme aquí, Señor. Necesito que seas un hombre santo, fiel, apegado a lo que a mí, que me honres a mí por sobre todas las cosas. Mire lo que dice Pedro para avanzar rapidito. Bueno, me voy a saltar ese verso. En primera de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a tinieblas, de las tinieblas a su luz admirable. Pero note lo que somos tú y yo, linaje escogido. Tenemos que ser real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido. Mira todo lo que el Señor nos está dando y está haciendo por cada uno de nosotros. De ahí que el Señor diga, entonces yo te he llevado a ti, ¿para qué? Para que anuncies, para que realmente con esa santidad no simplemente la proclames, no simplemente la pregones, sino que la lleves en tu vestidura, para que así puedas realmente llevar a la obediencia, llevar al temor a mucha gente a la que tú y yo le podemos hablar. Ahora, esa es santidad. Entonces, adelante dice, ya acompáñenme a Lucas 10:39, dice, y ella tenía una hermana que se llamaba María. Son textos bien conocidos. Y que se sentaba a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta, que se preocupaba siempre con todos los preparativos, y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Pues que me ayude. Y el Señor respondiendo le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte y no le será quitada. Entonces, ¿qué es Marta? ¿Qué es Marta? ¿Qué es lo que nos enseña? La prioridad, priorizar bueno, que tengamos nuestras prioridades correctas para con el Señor. ¿Qué le dijo el Señor a Marta? Marta, Marta, estás preocupada y molesta por todo el trabajo que ella estaba haciendo. Y no es que el servicio sea malo, de plano que no. Tenemos que servir al Señor. Recuérdese que es un mandamiento. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero cuando usted pasa solo en servicio, ya deja mucho que pensar. Tiene que tener un tiempo para poder adorar al Señor, tiene que tener un tiempo para exponerse a la palabra del Señor, tiene que tener un tiempo para estar en comunión con los hermanos del Señor también, o con los hijos del Señor que son sus hermanos. Entonces, si no tenemos eso, no, porque yo estoy sirviendo, hoy me toca en el parqueo, después mañana me toca en las puertas, el siguiente culto me toca, hermanos, inventa, me voy con los niños o ya de perdida, hasta me voy a limpiar, pero como que tiene miedo entrar al culto, no sé por qué.
Mira lo que dice aquí, preocupada Marta, en el verso 40 dice que se preocupó con todos los preparativos. Marta sí era una mujer diligente, Marta era una mujer capaz en todo lo que hacía, pero el problema es que llegaba el Señor y Marta moviendo trastes, calderos, acomodaba las sillas, los tapetes o qué sé yo, qué es lo que ponía el pollo ahí al fuego, y después estaba pendiente si el pollo se le quemaba o no, y que el pan ya salió, que no ha salido, que no hay vino. Bueno, ella metida en todos los aspectos y el Señor enseñando. Y Marta no actuaba rapidito, hermanos. Claro, cosas mínimas que de repente le ocupaban mucho el trabajo. Fíjese que el otro día, rápido le cuento, ministré a una pareja, ya unos señores, ella tenía como ya casi los 70 y el señor tenía 75. ¿Y cuál cree que es el problema? El problema es que el señor le dice, mira, con mi esposa yo quiero ir a cenar y no se puede porque ella va rápido se quiere ir a dormir. ¿Cómo así? Le digo, sí, son las 6 de la tarde y ya se quiere ir a dormir. Pero hermano, ¿y usted qué hace tan rápido en el gallinero? Entonces, yo por hacerle la broma, pues, y entonces la hermana mire hermano, me dice, pero bien seria, mire, me dice, yo me levanto a las 4 de la mañana todos los días. ¿Pero qué hace a las 4 de la mañana? Pero ni los gallos están despiertos a esa hora, le digo. ¿Qué hace a las 4 de la mañana? Bueno, empiezo a hacer mi casa. Yo le pregunté, bueno, ¿y usted tiene hijos en su casa? No, ya todos mis hijos ya están casados, mire la edad que nosotros tenemos. Y entonces mi hermana, perdón, ¿qué hace a las 4 de la mañana despierta haciendo una casa que no la puede hacer más tardecito? No, porque más tarde ya me pega el sol y bueno, no, ahí se inventó un montón de excusas, hermano. La cosa es que usted llega, dice que cuando el Señor me dijo, cuando llegan los hijos los hace que se quiten los zapatos para entrar. O sea que tiene aquello como un espejo. Pero todos los días, hermano. Entonces yo hasta le hice la broma, va a gastar la casa, mejor dele descanso. Y así descansa usted también. Entonces, bueno, se molestó conmigo. Pero bueno, ni modo. Entonces le di este texto. Mire lo que dice el Señor Jesucristo a usted, hermana Marta. No nos llamaba así, por supuesto. Pero mire, está preocupada por preparativos. ¿Qué está preparando si nadie llega a verlo? ¿Qué está mejor? Porque no va a disfrutar con el viejo y le saca los últimos pesos que está ganándose ahí. Entonces, ahí sí se sonrió. Pero bueno, espero que cambie. Entonces, mire, Marta, por estar en ese exceso de trabajo, le dice al Señor, le reclama al Señor, hey, Señor, ¿no te importa que sirva yo sola? Pero es que el Señor le dice, ¿sabes qué, Marta? Tú estás priorizando mal. María escogió la mejor parte y nunca le se va a ser quitada. Ahora, tampoco Marita, ¿verdad? Que María solo a los pies del Señor y el servicio. No, tampoco así, tenemos que tener balance. Entonces, por eso nuestro pastor aquí nos enseña, ¿cuántos son? 5 o 6 semanas ahora. 6 semanas, ¿verdad? Una semana servimos y 6 descansamos. Bueno, nosotros no, obviamente, 15 días estamos en nuestros discipulados. Pero un equipo de servicio, 6 semanas para estar en parqueos, para estar ahí en el atrio, para estar allá adentro en el templo donde nos pongan a servir. Pero la siguiente es a llenarse del Señor. O a desarrollar, bueno, que no tengamos muchas actividades también, que no seamos Marta, ¿verdad? No seamos Martos o Martas, sino que realmente busquemos siempre al Señor. Entonces, mire, en Mateo 6:33, ¿qué dice el Señor? Buscad primeramente el reino de Dios. Eso es dar prioridad, más buscar el reino de Dios. Claro, esto no estoy diciendo que entonces no tengamos que servir. Lo que estoy diciendo es que tengamos un balance. Sirvamos, sí, pero también dediquémonos a la adoración, dediquémonos en la búsqueda del Señor. Buscad, dice, buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas van a ser añadidas. Amén. Y bueno, sigamos adelantito. Quiero enseñarles estos otros antes de que terminemos. Lucas 22:31. Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Mire qué advertencia la que le está dando Dios aquí al Señor Jesucristo, aquí a Pedro. Bueno, por cierto, le cuento algo. Mire, nuevamente aquí se enfoca algo. Le dijo, ¿cómo lo llamó? Simón, no Pedro. ¿Por qué? Bueno, aquí le cuento. Yo he rogado por ti, dice, para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos.
Entonces, ¿a qué estaban llamando aquí a Simón? Vamos a decirle Simón y no Pedro, pero obviamente es el mismo. Lo estaban llamando a la fe, le estaban haciendo un llamado de fe. Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte. Entonces, hay que cuando venga esa advertencia de parte de Dios, Simón, bueno, le iba a decir que le dijo Simón y no Pedro. ¿Por qué? Bueno, Pedro, ¿quién es Pedro? ¿Se recuerda usted qué significa el nombre de Pedro? Significa roca, significa fuerza, significa solidez, está bien establecido. Pero aquí, como iba a meterse en una prueba, el Señor dice, ya, bueno, aquí no vas a ser Pedro, aquí vas a ser Simón. ¿Por qué? ¿Quién es Simón? ¿O qué significa el nombre Simón? Simón significa el que oye, que viene de Simeón, del Antiguo Testamento, el que oye, y hay unas versiones que lo traducen el que oye con obediencia. Entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? Simón, vas a ser probado, tu fe va a ser probada. El Satanás me ha prendido para zarandearte, pero mire qué lindo el Señor, porque no solo le advierte lo que le va a ocurrir, sino que también le dice que va a triunfar. Eso es lo hermoso de todo esto. Yo he rogado bueno, no le dice te voy a defender, te voy a sacar no, he rogado por ti para que tu fe no falle. Eso sí, una vez que hayas regresado, hermano, esto es clave, una vez que tú hayas regresado, fortalece a tus hermanos, así como tú viviste, acuerpa a tus hermanos, así como yo te estoy acuerpando a ti, acuerpa tú a tus hermanos. Entonces eso es lo que el Señor le está diciendo aquí a Simón, a Pedro, ¿verdad? Que has regresado. Cuando tú regreses, tú vas a regresar fuerte, tú vas a regresar ahí sí como un Pedro, como una roca sólida, como alguien, como alguien inamovible. Y esa fuerza entonces ve con tus hermanos para que los apoyes a ellos también. Porque sin duda la prueba es difícil. ¿A usted le gusta pasar pruebas? ¿En serio? ¿Le gusta pasar pruebas? No mire para otro lado, porque de todos modos en algún momento vamos a pasar alguna prueba. Eso es natural. Eso es, si somos hijos del Señor, ovejas, por naturaleza, en algún momento vamos a surtir una prueba. ¿Por qué? Porque las pruebas no están para matarnos, no están para hacernos daño, las pruebas están para perfeccionarnos. Mire, rápidamente, ¿qué le dijeron a Pedro? ¿O qué dijo Pedro después de esa experiencia? El cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, mire, subraya eso, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, pero que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, en gloria y en honor, en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué está la prueba? Para que usted adore al Señor, para que usted alabe al Señor, para que le demos el honor y la gloria solo a Él, porque Él, así como te ha dado la prueba, te ha dado también la salida de la prueba también. Y no solo eso, sino que nos saca fuertes. Ya lo vimos en la reunión, creo que fue el lunes anterior, cuando hablamos de que la prueba es para fortalecerse, la prueba es para que salga de nosotros la paciencia, y la paciencia va a producir un fruto que viene de parte del Espíritu. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor le está hablando aquí. Entonces, Pedro nos dice algo más, que cuando nuestro Señor se manifieste, dice que va a encontrar. Va a encontrar una actitud diferente en nosotros, es decir, alabanza, gloria y honor hacia Él. Eso es lo que va a producir, ese es el fruto de alabanza que va a producir la prueba en cada uno de ustedes y en mí. Entonces la prueba no es más que para sacar de nosotros obviamente, oído con obediencia, y eso nos va a llevar a la fortaleza en el Señor. Entonces, Simón dice, ¿qué pasó, Señor? Vas a ser probado, pero vas a salir aprobado, y no solo eso, vas a salir fortalecido, y cuando eso suceda, fortalece tú también a tus hermanos. Bueno, para ir terminando, Hechos 9:4. Al caer en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, este es el llamado del apóstol Pablo, y bueno, sin duda es un llamado a la entrega personal. Ya lo vamos a ver en un minutito. Pero, ¿por qué una entrega personal? Bueno, Pablo era un hombre sincero. En estos últimos minutos lo platicamos. Pablo era un hombre sincero, pero que estaba equivocado. Él creía que su religión era lo mejor que podía haber en la vida. Él creía que su religión estaba por encima de todo. Note lo que hacía Pablo.
¿Qué es lo que hacía Pablo? Pablo mandaba, él estaba de acuerdo cuando mandaban a matar a un creyente que decía confesar en Cristo. Él estaba de acuerdo con apedrear o con meter preso a alguien que decía soy del camino del Señor Jesucristo, yo confío en Cristo. ¿Confías en Cristo? Bueno, ahí en la cárcel también lo proclamás iguales. Y ahí los metía Pedro Pablo. Usted sabe cómo iba a Damasco con cartas para apresar y aún matar a todos aquellos cristianos en Damasco. Ahora, ¿cuál es el punto? Pablo llega a un día a definirse, a decir, pues yo, Pablo, soy de los hebreos, el mero hebreo de hebreos, soy de la mera cepa de los hebreos. En cuanto a la ley, yo soy fariseo, dice Pablo. Era, obviamente, en aquel momento un fariseo era la estirpe más alta dentro de la jerarquía eclesiástica, bueno, no eclesiástica, pues, sino dentro de la jerarquía religiosa de los judíos allá en Israel. Pero dice Pablo, en cuanto a la justicia de la ley, ¿qué decía Pablo que era? ¿Perdón? No, en cuanto a la justicia de la ley, dice, irreprensible. Mire lo que se atrevía a decir Pablo. A mí me señala, nadie me puede señalar por un pecado. ¿Se puede imaginar ese cuadro usted? ¿Se puede imaginar el calibre de religioso que estaba enfrente ahí con Pablo? Bueno, con Saulo, porque de ahí el Señor lo transforma y le dice, Saulo, Saulo, tú que eres el religioso, tú que te crees el num plus ultra, tú que te crees que eres el mejor, déjame decirte algo, tienes que tener una entrega personal con Cristo, conmigo, para que sepas y entiendas a qué estás llamado, porque me estás persiguiendo a mí. Entonces mire lo que ocurre con Pablo. Pablo dice que en Hechos 9:15 dice que el Señor le dijo, ve, bueno, está hablando con Ananías, ¿verdad? Porque instrumento escogido me es hablando de Ananías, de Pablo, ¿verdad? Porque usted se recordará, déjeme hacer un paréntesis, usted se recordará que cuando el Señor le habla a Ananías, le dice, Ananías, heme aquí, Señor, quiero que vayas a la calle derecha, y sabes que ahí entra una casa y ahí va a estar Pablo, quiero que por favor impongas las manos sobre él va a estar orando. ¿Y qué le dijo Ananías? Sí, claro, Señor, ahorita voy. Por supuesto, Ananías le dijo, Señor, pero yo he escuchado que Paulito le gusta sacar el machete y si uno no le hace caso lo deja sin cabeza o como mínimo vamos presos. Entonces aquí es donde el Señor le dice a Ananías, no, tranquilo Ananías, es instrumento escogido. Ahora él era Saulo, pero ahora se convirtió en Pablo, ahora es un instrumento escogido que me va a ser útil, va a llevar mi nombre en presencia de los gentiles, pero le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, el religioso Pablo se quebró en pedazos y por eso dice Pablo al final de sus días, dice, todo aquello que yo tenía como un gran currículo especial, lo tengo ahora por basura. Entonces, ¿por qué? Porque recibió ese llamado, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora tú ya no serás llamado Saulo, sino Pablo. El pequeño, sí, pero el que va a ser más grande en el reino. Los más pequeños, los últimos, serán los primeros. Bueno, Pablo entendía bien eso, por eso él lo decía, ¿verdad? Y lo repetía, pero ¿cuál es el punto? Es que ocupaba una entrega personal, ocupó rendirse al Señor, porque el Señor lo enfocó y vio que como era sincero, pero aunque equivocado, entonces tenía que corregirlo. Mire, no hay mejor cosa. Pablo tenía la ley, se la sabía de memoria. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Una vez que entendió quién era el Señor Jesucristo y vio cómo cuadraba en la ley y entendió todo el mensaje. Y por eso es que Pablo dice que una vez que Ananías oró por él, le cayeron las escamas, dice que él inmediatamente fue a predicar acerca de Cristo. Y confundió a los judíos que estaban allá en Damasco, porque bueno, y es que no venía a meter preso a los del camino y resulta que ahora está con ellos. Ahora con todo y él va a ir preso, entonces ahora ahí Pablo tuvo que huir. Pero ¿cuál es el punto? La transformación que él tuvo. ¿Por qué? Por el doble llamado del Señor, porque es un instrumento. Ahora, para poder ser un instrumento al Señor, ¿qué tenemos que tener? Entrega personal. Si tú y yo no nos entregamos al Señor, no podemos ser útiles en las manos de Él. Amén y amén. Bueno, cerramos para que de ahí vayamos a disfrutar. El doble llamado del Señor. Mire, hago el resumen acá. Vamos a ver. Ok. Número uno.
Hoy no quiere, ahí está. Entonces Abraham, el llamado a la fidelidad. Abraham, necesito que me muestres si tú eres fiel para con Dios. Entonces entrégame tu promesa, entrégame la bendición que yo te he dado a ti, tu heredero, pero de todos modos tú sabes que te lo voy a devolver. Esa fue la fidelidad. Número 2, Jacob. ¿Qué tenemos que aprender ahí? Guianza. El Señor nos está llamando para guiarnos, para que sepamos que tenemos que depender de Él, dependemos del Señor. Número 3, Moisés, saca a mi pueblo de Egipto, libera a mi pueblo de Egipto, sácalo de la servidumbre del pecado. Entonces eso es lo que estamos llamados también. Samuel, caminos de santidad. Tienes que ser santo, ¿para qué? Para que le enseñes a los demás, a quien sea, sus pecados, y corrijas el mal camino de lo que se está desarrollando aún en la casa del Señor. Número 5, Marta, estás frustrada, estás cargada. Prioridad, ¿por qué? Faltó a su prioridad de ir en búsqueda del Señor antes del servicio. Podemos servir, claro, pero cuando ya hemos buscado al Señor, cuando nos hemos llenado, para que después no vengamos a hacerle malas caras a la gente cuando no quiera obedecerte en el parqueo, ¿verdad? Simón, heme aquí, Señor, tu fe va a ser probada, pero ¿sabes qué? Ya ganaste la asignación, vas a salir aprobado, y cuando estés fortalecido, ese mismo ejemplo, llévaselo a tus hermanos también, fortalece a tus hermanos. Y finalmente, Saulo, entrega personal, dame tu vida porque tú eres útil, me vas a ser útil en el ministerio, en la obra, porque tú vas a desarrollar toda la labor de esta iglesia, tú vas a ser el perito arquitecto que vas a diseñar los planos de lo que hoy es la iglesia. Amén, amén y amén. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí reunidos, porque tú nos permites venir con cada lunes, Señor, cada 15 días, poder estar aquí, desarrollar estos estudios, estas enseñanzas que después las transmitimos a cada uno de nuestros discipulados. Desde ya te ruego y te pido, Señor, que abras nuestros sentidos, nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor, y que nos abramos a esa nueva palabra. Queremos escuchar nuestro nombre repetido 2 veces, Señor. Queremos escuchar esa instrucción, que es lo que tú nos hablas, Señor, el camino de fidelidad, el camino de la guianza y de la dependencia, el camino del servicio, el camino de la santidad, que tengamos a ti, tu palabra y tu iglesia y todo tu servicio como prioridad. La fe, Señor, llénanos de fe, Señor, ayúdanos a creer más, llénanos, Señor, que en todo momento tengamos fe en ti, y por supuesto que nuestra vida entera esté entregada a ti, Señor, que podamos ser útiles en el ministerio, útiles en tus manos, que podamos ser excelentes hijos tuyos, excelentes siervos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, Señor. Gracias te damos, Señor, por este año que hemos tenido de discipulado. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has permitido servirte. Gracias por todo este año que nos has regalado, Señor. Como en el reconocimiento reconocemos que tú eres un gran Dios. En el reconocimiento reconocemos que somos tus hijos, que tú nos has hecho tus hijos. Y te agradecemos por todo este tiempo en que nos has llevado con seguridad, con bendición. Sí, a veces con pruebas, sí, a veces con angustias, pero sabemos que de todas ellas tú nos vas a librar y que vamos a salir adelante en todo nuestro camino. Te lo agradecemos, Señor. Queremos cerrar el año con bendición, queremos cerrar el año con trabajo, con servicio, con entrega, porque queremos abrirlo de la misma manera, Señor, siempre confiando, sirviéndote, amándote a ti por sobre todas las cosas. Mira por aquellos que no pudieron estar aquí con nosotros, ya sea por trabajo, ya sea por salud. Da la provisión, Señor, da la salud, da el orden en los hogares, da paz en cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos a caminar siempre contigo. En el nombre de Cristo te agradecemos todo este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y queremos aprovechar este momento también para honrarte, para bendecirte a ti por sobre todas las cosas, Señor. Tu palabra dice, lo que mucho tú nos has dado, nosotros hemos apartado algo para ti. De corazón queremos ofrendarlo, de corazón queremos honrarte, de corazón queremos depositarlo, Señor. No importa la cantidad, sino lo que importa el deseo, el corazón de querer hacerlo. Queremos ser siempre obedientes y entregados a ti en todo, Señor. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Recibe esas ofrendas, no viendo la cantidad, sino el corazón con que lo hacemos, con el ánimo siempre de honrarte, de bendecirte a ti y de agradarte en todo tiempo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos que están ahí en el Zoom, todavía nos quedamos un ratito más nosotros.
Los que están ahí en el Zoom, pues les agradezco. Vamos a ver si aquí los tengo yo. Solo déjenme un segundito y los quiero. Vamos a ver. ¿Están todos ahí, Doc? ¿Podemos poner a todos? Solo para despedirnos aquí. Aquí estamos ya lo tengo acá. Vamos a pasarlos aquí en pantalla, vamos a ver. Solo para que los hermanos también los puedan ver y nos despedimos. No sé qué le pasa a esto que no me deja hacer. Vamos a ver. Ahí estamos. Bueno, aquí están todos mis hermanos. Bueno, desde aquí solo alcanzo a ver algunos nombres. Hermanos, los bendecimos. Hemos tenido un año más de poder contar con cada uno de ustedes, su presencia. Bueno, aquí hay hermanos de Ecuador, hay de Argentina, hay de Perú, está la hermana de Estados Unidos, de México, de Guatemala. ¿Perdón? Sí, nuestra hermana Silvana de Holanda, correcto. Hermana Silvana. ¿Dónde está, hermana? Ya creo que ya se me durmió, ¿verdad? Pero bueno, imaginen que son las 4 de la mañana ya. También están los de España, están los hermanos de Estados Unidos, los mexicanos también. Bueno, nos acompañan muchos, ¿sabes? Está hermano también que de allá de Colombia, Paulito que está allá desde México también, la hermana Bella que está allá en Estados Unidos. Bueno, ahí están todos, miren, queremos realmente, nos gozamos de poderlos tener acá. La iglesia los saluda, Doc, si quiere, le damos vuelta a la camarita para que todos puedan verlos ahí y saludar a los hermanos. Ahí vamos a verlos a todos, ahí están algunos ya apareciendo en pantalla, ¿verdad? Bueno, gloria al Señor. Hermanos, gracias. Bueno, un año más, ya estamos, pues yo creo que ya llevamos 3 años en esto. Y bueno, los invitamos para que en enero pues continuamos y seguimos en estos discipulados. Y yo espero que poder contar siempre con su presencia y con cada uno de ustedes. Y hay un montón de hermanos más que no pudieron conectarse, pero bueno, les agradecemos, le damos gracias al Señor por sus vidas y porque nos acompañan y están aquí con medio de nosotros. Así que les bendecimos allá donde están, en sus lugares, en sus hogares, en sus casas, con sus familias. Les bendecimos y que el Señor les continúe guardando, bendiciendo y proveyendo de toda aquella cosa buena que el Señor sabe dar. Amén. Así que nos despedimos y nos miramos ahí, bueno, con muchos de ustedes ahí estamos siempre platicando y nos miramos allá en enero, que ya va a ser, ¿verdad? Estamos a la vuelta de la esquina ya, ¿verdad? Así que un aplauso para los hermanos que nos están desde afuera. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bueno, excelente. Bueno, si quieren nos ponemos de pie, vamos a dar gracias al Señor por la provisión que nos dan y vamos a poder compartir un rato, por eso los quería sacar. Todavía como no hay calendario, todavía no nos hemos puesto de acuerdo con el pastor con calendario, solo doy un anuncio.